Buenas tardes, bienvenidos a esta iniciativa, a esta mesa redonda que forma parte, esta mesa redonda denominada Paz, Solidaridad Internacional y Refugiados, y que, como decía, forma parte, está encuadrada dentro de los actos conmemorativos del 130 aniversario de UGT a nivel nacional. Enseguida les presento a los participantes. Antes de forma muy breve, pues explicarles que va a haber una primera intervención por parte de cada uno de ellos, en la que van a explicar pues la labor que realizan desde sus respectivos ámbitos. Posteriormente la mesa redonda, y ya finalmente ustedes tendrán la palabra y la oportunidad de sumarse también al debate. En esta mesa redonda participan Ana María Corral, es responsable de Migraciones de UGT, de la Confederación Ejecutiva Confederal; Marina Pérez, en la otra esquina, es coordinadora de la delegación en Ceuta de la Federación Andalucía Acoge; y Jan Nahuel, gestor de voluntariado del equipo de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria, el ERIE de Cruz Roja. Ana María Corral va a ser la primera en intervenir, va a versar sobre las políticas migratorias de Europa. Ana María. Pues muchas gracias. Cuando me preguntaban cómo quería que se titulara la ponencia, lo primero que dije es cómo hemos llegado hasta aquí. Pero sí, luego eso no queda demasiado bien en un programa. Antes que nada, quiero agradecer a UGT Ceuta pues la invitación para participar en esta mesa redonda, que además me ha dado la oportunidad de venir por primera vez a esta ciudad. Y tengo que decir que, aunque en principio, si no hubiera perdido el helicóptero, hubiera estado aquí más tiempo, por lo poco que he visto, me parece una ciudad muy bonita, una ciudad preciosa, limpia. Y voy a decir algo que no tiene nada que ver con la mesa, pero que, bueno, yo por razones personales viajo frecuentemente a Melilla y siempre he pensado que es una lástima que las dos ciudades autónomas, tan desconocidas para la península, no se pueda venir más a menudo. Y no se puede venir más a menudo porque el billete sale prácticamente como si quisieras irte a Moscú en un verano, ¿no? Y esto, sin duda alguna, pues tiene repercusiones tanto sociales como económicas en las dos ciudades autónomas, además del hecho de que muchas veces desde la península, desde los ciudadanos y ciudadanas, pero también desde la política, muchas veces se olvida la existencia de dos ciudades autónomas españolas que están en el continente africano. Pero bueno, dicho eso, que no tenía nada que ver, pero que bueno, me parece también algo que en cierta manera tiene relación con el tema de estas jornadas, que en el marco del 130 aniversario de la Unión General de Trabajadores se hacen en la UGT Ceuta. En UGT Melilla, por ejemplo, el tema fue la inmigración. Me parece que es algo que en cierta manera también tiene relación. Las jornadas se titulan Paz, Solidaridad Internacional y Refugiados. Y lo cierto es que cuando hablamos de migraciones, o en este caso de las migraciones de los solicitantes de protección internacional, obviamente tendremos que hablar de la paz o de la ausencia de la paz como la causa principal de los movimientos de las personas que quieren solicitar protección internacional. Simplemente unos datos que seguramente conocéis, pero en el año 2018 más de 70 millones de personas se vieron obligadas a abandonar el lugar en el que vivían por causas de conflicto, de persecución. Más de 30 millones de personas en todo el mundo tienen el estatuto de refugiados, muchos de ellos evidentemente niños. Y por contra a lo que se suele pensar, porque como tendemos a ver las cosas exclusivamente en el ámbito más cercano al nuestro y pensar que la Unión Europea, durante estos últimos años ha sido el principal receptor de solicitantes de protección internacional, pues no es así.
No es así. Entre los 10 primeros países que reciben a solicitantes de protección internacional, el único Estado miembro de la Unión Europea es Alemania y figura en 5º lugar. Y el país que más refugiados tiene en relación con su población es el Líbano, donde 1 de cada 6 personas es refugiada, ¿no? Todo esto para empezar a hablar de cómo en la Unión Europea se ha hablado de los solicitantes de protección internacional y de los refugiados y de los migrantes también, ¿no? Cuando en el año 2015, bueno, a causa del conflicto de Siria, aunque esto ya se veía venir desde años atrás, porque el conflicto no empezó ese año, obviamente, pero fue cuando comenzó a hacerse más visible en las fronteras exteriores de la Unión Europea. ¿Qué hace la Unión Europea? Pues bueno, la Comisión Europea, en un primer momento, en un papel que pocos recuerdan, pero en un primer momento la Comisión Europea decía que a lo mejor tendríamos que actuar de manera parecida a Australia. Australia, que es precisamente uno de los países donde solicitar refugio es imposible. Australia tiene subcontratadas 2 islas, que es donde van los solicitantes de protección internacional para que no lleguen nunca a territorio australiano, ¿no? Lo dijeron en ese momento, bueno, esa cuestión se quedó ahí y a continuación la Unión Europea prepara la llamada Agenda Europea de Migración. Yo llevo en temas de migraciones desde el año 1993, desde el 96 a nivel estatal. Y en esos años todos decíamos, ojalá una política europea en materia de migraciones. Y ahora muchos decimos, pues como sea como esta, casi que preferimos que no. Tiene que haber una política europea de migraciones, pero desde luego no puede ser esta política europea. Esta agenda europea de migración, que es la que ha estado marcando todo lo que ha sucedido desde el año 2015 hasta ahora, habla, por ejemplo, de los refugiados, pero habla también de que hay que impedir el abuso que hacen los refugiados, ¿no? Es decir, ese doble lenguaje de hay que salvar vidas, pero hay que luchar contra los traficantes y los tratantes de seres humanos. Queremos una migración regular, pero queremos una migración regular de estudiantes, de investigadores, de trabajadores cualificados, es decir, esta visión selectiva de las migraciones, donde las migraciones nos tienen que servir para algo. Nos tienen que servir pues, para cubrir carencias que tenemos en el mercado de trabajo, nos tienen que servir bueno, pues, para el problema demográfico que tenemos, lo que resulta un tanto bueno, escandaloso, podríamos decir de alguna manera, ¿no? Por lo que implica. Y sobre todo, como decía, una política muy selectiva, o sea, no queremos que venga todo el mundo, no queremos que vengan todos, no queremos que vengan trabajadores no cualificados, o queremos que vengan pero que estén un ratito, que trabajen y que luego se vuelvan a su país de origen. Los que queremos que se queden son pues estos perfiles de alta cualificación que vienen a desempeñar trabajos de alta cualificación. Todo esto en ese marco del talento y la excelencia, que son palabras que durante años, y ya hablando de España, se han pervertido en este país. Durante los últimos años, y sobre todo gobierno de Partido Popular, cada vez que oíamos talento y excelencia estábamos oyendo ¿tienes dinero o no tienes dinero? Porque si no tienes dinero no vas a estudiar, si no tienes dinero no vas a ir a la universidad. Pero bueno, que me pierdo. En el marco de esta Agenda Europea de Migraciones, bueno, pues la Comisión propone esos 2 sistemas, el de reubicación y el de reasentamiento. En el de reubicación, para que los países que en aquel momento estaban recibiendo mayor número no solo de solicitantes de protección internacional, sino de inmigrantes, que eran Italia y Grecia, bueno, pues se reubicaran
en otros Estados miembros de la Unión Europea. Pero claro, no eran todos, eran exclusivamente aquellas nacionalidades, aquellos solicitantes de protección internacional y aquellas nacionalidades a las que se les iba a conceder el asilo, es decir, a los que tenían un porcentaje muy alto de concesión de asilo. Bueno, pues Siria, Sudán, etcétera, ¿no? Por ejemplo, no estaba Afganistán, que desde luego no es un territorio pacífico, ¿no? Y luego el de reasentamiento para atraer a solicitantes de protección internacional que se hallaban en terceros países como Jordania, el Líbano, Turquía, etcétera, ¿no? ¿Qué capacidad tienen los medios de comunicación, no solo los medios de comunicación, sino sobre todo los mensajes políticos, para producir la sensación de alarma social que en septiembre de 2015, que es cuando ya se acuerda cuáles van a ser las cifras, los 140.000 de reubicados, etcétera, etcétera, en el CIS español empieza a aparecer como problema los refugiados, cuando aquí no había llegado ninguno todavía, ni uno. Y desde luego sube como tema de preocupación la inmigración. Todo eso cuando aquí no había pasado absolutamente nada, ¿no? Pero era ese mensaje que cala en todo el mundo de la crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados, que no era crisis de refugiados, sino una crisis de valores de la Unión Europea. Y todo esto en un contexto, porque no podemos separarlo, donde desde que estalló la crisis, en distintos Estados miembros de la Unión Europea empiezan a surgir y a ganar fuerza los movimientos de ultraderecha y desde luego con un tema estrella común a todos ellos, la inmigración. Y la inmigración de todos. O sea, en inmigración entrábamos absolutamente todos. Entraban los trabajadores y personas nacionales de la Unión Europea que se habían ido a otros países, entraban los inmigrantes económicos y entraban los solicitantes de protección internacional, todos los extranjeros, ¿no? No os tengo que, bueno, lo sabéis, de ciertos Estados miembros de la Unión Europea empezaron a expulsar a ciudadanos comunitarios y desde luego también a ciudadanos de terceros países. Todo esto es un contexto, o sea, no hay el diálogo, mejor dicho, el diálogo o la idea que se pretende transmitir con la política de inmigración siempre está dentro de un contexto muchísimo más amplio que incluye la situación económica, la situación social, las relaciones internacionales, etcétera. La política de inmigración lo toca todo y al mismo tiempo es condicionada por todos estos factores que o bien en un Estado o bien en el conjunto de la Unión Europea determinan cuál va a ser la política de inmigración y cómo se va a hablar de los inmigrantes. Una vez puesto en marcha los sistemas de reubicación y de reasentamiento, pues bueno, los Estados miembros empiezan a protestar y algunos directamente a descolgarse, a decir que no quieren participar en este sistema. Antes en la rueda de prensa, pero esto la verdad lo pongo como ejemplo porque me parece muy significativo, cuando la Unión Europea aprieta desde el punto de vista económico, aprieta y aprieta mucho. Cuando empieza la crisis y el programa de estabilidad, etcétera, se toman medidas y se toman medidas muy graves contra determinados Estados miembros que estaban en una situación económica muy mala. Sin embargo, cuando ocurre que unos Estados miembros se niegan a cumplir una convención internacional y las normas de la Unión Europea, y hablo de la Convención de Naciones Unidas de los Refugiados y normas de la Unión Europea, las directivas de asilo, resulta que no pasa nada, ¿no?
Pasó con Hungría, haya pasado también con otros Estados miembros y más recientemente lo que hemos visto con Italia, negándose a cumplir también otra serie de convenios internacionales, que son los convenios internacionales que están relacionados con el derecho marítimo y la seguridad de las personas en el mar, ¿no? En fin, cuando se dejan pasar las cosas así, al final todo pues parece que da igual. Y al final lo que estamos haciendo es cuestionar un derecho fundamental, que es el derecho a solicitar asilo. Cuando se llega a un acuerdo con Turquía, un acuerdo que se denunció, pero que la respuesta fue: esto no es un acuerdo internacional, esto es un acuerdo al que hemos llegado con Turquía, pero no tiene carácter, no entra dentro del acervo comunitario. Cuando se llega al acuerdo con Turquía, en realidad lo que estamos haciendo es lo mismo que hace Australia. O sea, ustedes retengan a los solicitantes de protección internacional e inmigrantes, o sea, aquí las distinciones, y también hay que hacer esas distinciones, reténganlos en su territorio, que bueno, ya iremos trayéndolos poco a poco, ¿no? Y encima damos un paso más e incluso decimos que quienes hayan llegado y estén ya en la Unión Europea se los vamos a devolver a Turquía, porque es el último estado por el que han pasado antes de entrar en la Unión Europea. Y como consideramos a Turquía un país seguro, pues se lo devolvemos, y por cada uno que devolvamos traemos a una persona de Turquía, ¿no? Ese sistema del uno más uno, que realmente es una perversión, ¿no? Todo esto al mismo tiempo mientras siguen muriendo personas en el Mediterráneo. Cuando una persona muere intentando llegar a un país, uno tiende a pensar que es una víctima, pero no, es que al final ha terminado pareciendo que son unos delincuentes. O sea, que han pagado para llegar a la Unión Europea, puede haber solicitantes de protección internacional o inmigrantes, pero bueno, vamos a prescindir de todo eso, porque claro, si cumplimos la obligación de 3 tratados internacionales, y los 3 en este caso firmados por España, que establecen la obligación de prestar ayuda a cualquier persona que te encuentres en el mar y que pueda estar en peligro, da igual la nacionalidad que tenga, da igual cómo haya llegado, ni lo que esté haciendo, ni sus circunstancias personales, cuando te niegas a cumplir esos 3 tratados y la razón que das es que, claro, si lo hacemos, esto es alimentar las mafias de traficantes y las mafias de tratantes de seres humanos. Dices, ¿y entonces qué? ¿Dejamos a la gente morirse en el Mediterráneo para acabar con el negocio? ¿De verdad esta es la maravillosa idea que tenemos? ¿No se nos ocurre nada más para que la gente primero para cumplir con el deber de salvar vidas y luego para terminar con el negocio de traficantes y tratantes de seres humanos? Bueno, pues en este contexto, porque todo ha estado sucediendo a la vez, ha estado sucediendo a la vez las muertes, ha estado sucediendo a la vez el fracaso de ese sistema de reubicación de solicitantes de protección internacional porque determinados Estados miembros se negaban. Si no recuerdo mal, las últimas cifras eran de 2018 y rondaban los 30.000 reubicados, de aquellos 140.000 que se hablaba, 160.000, y unos 30 y tantos mil también reasentados en la Unión Europea. Después de este fracaso, que también lo ha sido, lo que hemos oído recientemente es que Italia y Grecia han llegado a un acuerdo con otros Estados miembros, como si esto fuera solo una cosa de llegar a acuerdo entre una parte de los socios de la Unión, y que esto se va a llevar al Consejo Europeo de los próximos 7 y 8 de octubre, ¿no? ¿Y qué pasará? Pues probablemente vuelva a pasar exactamente lo mismo. Algunas otras
algunas otras ideas que se han ido dejando caer y que, bueno, puede que estén adelantando si no cambia el rumbo de la Comisión, si no cambia la posición que tienen determinados Estados miembros dentro de la Unión Europea, son, por ejemplo, lo han llamado, ¿cómo lo llaman?, las plataformas regionales de desembarco. Las plataformas regionales de desembarco no es ni más ni menos que concertar con terceros países, con países tan seguros, entre comillas, como Libia, bueno, pues un lugar donde llevar a las personas que se rescaten en las aguas del Mediterráneo que tratan de llegar a la Unión Europea. Y en ese país tan seguro que es Libia, es donde se procederá a separar, a decir, usted es inmigrante irregular, usted es solicitante de protección internacional, ¿no? Otra idea también de la Comisión Europea que ha dejado caer es la colaboración público-privada en la integración de los solicitantes de protección internacional. El hecho de que una experiencia funcione en un Estado no significa que sea buena para otro. Esto, que es prácticamente un sistema parecido al que tiene Canadá, que, por ejemplo, ha acogido a más reasentados de Libia o de Jordania o del Líbano que toda la Unión Europea. Este sistema, tal como lo presenta la Comisión Europea como algo a explorar, lo que viene a decir es una organización o una persona particular pueden comprometerse económicamente a sufragar la integración de un solicitante de protección internacional. Traducido, eso significa vamos a acabar con el derecho de asilo, porque si yo pago, yo elijo. Si yo pago, yo elijo a quién traigo, yo elijo a quién quiero que se integre en este país. Y en eso que parece bonito, no estoy hablando en ningún momento, no estoy hablando de la labor que hacen las organizaciones no gubernamentales. Esto es otra cosa muy distinta que no tiene que ver, con lo que tiene que ver es con rebajar la responsabilidad que tienen los Estados miembros, la responsabilidad que tienen los gobiernos en prestar a los solicitantes de protección internacional la asistencia que establece la Convención de Naciones Unidas de los Refugiados. Esto es otro paso para acabar con el derecho de asilo o condicionarlo. Yo quiero determinados asilados, igual que yo quiero determinados inmigrantes económicos. También digo que yo quiero un determinado perfil de solicitante de protección internacional que venga a este país, ¿no? Claro, estas son cosas que se dejan caer, pero poco a poco hemos visto cómo se han ido convirtiendo en realidad, ¿no? Lo de la externalización de fronteras, pues se ha hecho realidad lo de que haya otro país que se haga cargo de responsabilidades que son nuestras, se ha hecho realidad un sistema de reubicación que no es malo en sí mismo. O sea, no es malo el hecho de pensar que dentro de toda la Unión Europea hay países que son frontera, o frontera terrestre o frontera marítima, y que son evidentemente a los que van a llegar migrantes o solicitantes de protección internacional. No es malo en ese sentido, pero sí es malo si esa es la única solución que se nos ocurre. ¿Por qué no se puede solicitar asilo en las delegaciones diplomáticas de los Estados miembros de la Unión Europea en los países que rodean a un país en conflicto? Porque antes se podía. De hecho, en algunos países se sigue pudiendo hacer. Eso que sería establecer lo que se llaman pasajes seguros también para las personas que quieren solicitar, que están huyendo de un país, no tengan que atravesar de mala manera 3 o 4 países, puedan ser víctimas de las redes de traficantes o de tratantes de seres humanos, cosa por cierto muy frecuente en Libia.
ese país considerado seguro por la Unión Europea, algo como eso, desde luego, sí solucionaría parte del problema, ¿no? Pero son ese tipo de medidas que parece que no podemos hacerlo porque siempre es la misma excusa. Es que entonces van a venir más. El efecto llamada, ¿no? El famoso efecto llamada, que sirve además para todo. El efecto llamada sirve, pues, nos sirve en España, sirve en la Unión Europea, cualquier cosa decimos que favorece el efecto llamada, pero si somos un poco coherentes, es que lo lógico, incluso sin salirnos de España, lo lógico es que si en algún lugar tienes oportunidad de vivir mejor que en el lugar en el que estás viviendo, pues vas a tratar de irte a ese lugar. No hay efecto llamada, lo que hay es una mala redistribución, o dentro de un país y a nivel mundial, de los recursos, de las posibilidades, de las oportunidades, etcétera, ¿no? Cada uno se va intentando buscar una vida mejor. Y en el ¿ya? Ah, es que como siempre me pasa. ¿Y cómo estamos ahora? Pues bueno, pues ahora es que ya no hay noticia. O sea, pues sí, cuando se publicó la foto de Aylán, pues fue un revulsivo, nos pusimos todos a pensar, etcétera, ¿no? Ya no es noticia. O sea, 1.000 personas, según los últimos cálculos de la Organización Internacional de Migraciones, en lo que va de año han fallecido 1.000 personas en el Mediterráneo, que es, por cierto, la frontera más peligrosa de todo el mundo. Bueno, hay un naufragio. Bueno, quiero decir, hemos llegado a ese nivel de indiferencia. Y además, bueno, todo esto en un contexto político donde esa indiferencia es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque los movimientos de ultraderecha están creciendo, los movimientos de ultraderecha saben muy bien siempre por dónde tienen que empezar su discurso, que es por los extranjeros, porque saben algo tan sencillo como que a quien se está dirigiendo que nunca va a ser extranjero en su tierra, va a decir, claro, tienen la culpa de todo, tienen la culpa de que yo esté en el paro, vienen aquí a aprovecharse de las ayudas, ¿por qué tengo yo que dar dinero para evitar que se ahoguen en el mar cuando resulta que tengo un problema aquí mismo al lado, sin entender que estamos hablando de obligaciones internacionales, ¿no? Y detrás de ese primer discurso, que es el que se compra y es el que primero cala, detrás de ese discurso viene todo lo demás. Detrás de ese discurso viene el discurso, por ejemplo, con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, el discurso, por ejemplo, con respecto a otros colectivos por su origen étnico, el discurso, por ejemplo, con el colectivo LGTBI, y desde luego los partidos de ultraderecha no son precisamente las organizaciones más defensoras de los sindicatos ni de los trabajadores y trabajadoras, porque al final también viene, vamos a destruir el estado de bienestar. ¿Por qué tenemos que estar pagando tantos impuestos? Cada uno según su talento, cada uno según su esfuerzo. Es decir, acaban absolutamente con lo que son las bases de un estado de bienestar. Pero estamos en Ceuta y aquí están dos compañeros que viven la realidad día a día, ¿no? Porque una cosa es hablar, como yo he hablado, de lo macro, y otra cosa es lo que sucede en lo micro. España hasta el año 2014 tenía alrededor de 5.000 solicitantes de protección internacional al año. De repente sube a 14.000. Luego sigue subiendo y ahora ya estamos en los 30.000 y sumando, ¿no? En este caso, sobre todo por Venezuela, ¿no?
¿Qué ocurre? Pues que tenemos un sistema de protección integral infradimensionado, no suficiente para las necesidades que requiere atender a un volumen de solicitantes como el que tenemos. ¿Qué sucede también? Pues que muchas veces, mirado porque los compañeros trabajan en el día a día, nosotros no trabajamos directamente en atención humanitaria, pero mirado desde fuera te da la impresión, sobre todo en los últimos años, de que, bueno, no vamos a ajustar el sistema a lo que requiere, porque si lo ajustamos a lo que requiere, es decir, si aumentamos los recursos y sobre todo si aumentamos, evidentemente estoy hablando desde una organización sindical y tengo que hablar de servicios públicos, si aumentamos los servicios públicos destinados a atender a los solicitantes de protección internacional, van a venir más porque es un efecto llamada, ¿no? Es decir, restringes, no dimensionas adecuadamente y al final no puedes hacer frente a una emergencia que supone que aumente tanto la población solicitante de protección internacional, y tienes que recurrir obviamente a quienes pueden prestar esa atención, que son las organizaciones no gubernamentales. Pero claro, tampoco pueden hacerlo con una carencia de medios materiales humanos que no les permita prestar una atención de calidad, ¿no? Como decía, hablar de lo macro es fácil, hablar de lo micro, pues hablar de lo micro también debería serlo, porque cuando uno tiene clara una política, cuando uno tiene claro que una cosa debe hacerse porque debe hacerse, cuando uno tiene claro que el derecho de asilo es el derecho de asilo y que eso conlleva lo que conlleva y conlleva prestar una determinada atención, conlleva también que cuando llega una patera a las costas pues haya un servicio preparado para prestar la atención necesaria, suficiente para hacer lo que dicen las normas en realidad. Cuando uno está convencido de eso, a lo micro también llega. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor muchas veces vender eso en público parece que no interesa tanto decir vamos a dedicar tanto dinero de los presupuestos a esto, porque se teme cuál puede ser la visión que tenga el electorado, y como se teme, no se dedican los presupuestos necesarios y suficientes. No sé, yo lo dejaría aquí porque creo que llevo ya mucho tiempo. Perfecto, pues escuchamos. Vale. Muchísimas gracias a Ana María. Ahora el turno es para Ian Nahuel, es gestor de voluntariado del equipo de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria, el ERIE de Cruz Roja. Va a tratar y nos va a explicar cómo es el protocolo y sobre todo cómo es esa primera atención a los inmigrantes a pie de valla, en la orilla de la playa o donde tengan que actuar los voluntarios y profesionales de Cruz Roja. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Ante todo quería agradecer esta oportunidad de que tengamos participación en este tipo de foros para poder intercambiar nuestras opiniones y experiencias del trabajo diario que hacemos con personas migrantes. Nosotros desde Cruz Roja Española Ceuta, desde nuestro equipo de respuesta inmediata en emergencias de ayuda humanitaria a inmigrantes, atendemos a todas las personas que necesitan esa ayuda independientemente de su estatus administrativo. Es decir, que en esa atención primera y primaria no tenemos esa discriminación entre solicitantes de asilo o personas inmigrantes. Atendemos a todas las personas y ese es como un paso segundo, si se quiere. Contamos con un equipo técnico y conformado también por casi 200 voluntarios, los cuales atendemos los 365 días del año. Las 24 horas tenemos personal en guardia para poder acudir a estas emergencias diarias que atendemos a personas inmigrantes. En lo que va del año
solamente aquí en Ceuta hemos tenido unas 265 intervenciones, hemos atendido a más de 1.500 personas. Por la particularidad justamente geográfica y administrativa de nuestro territorio, no solamente atendemos a las personas que llegan a las costas de España, sino también a las que acceden por vía terrestre, tanto por el famoso y salto de valla como las personas que entran escondidas en vehículos y que nosotros también atendemos. ¿Cómo es esa atención primera y primaria? Digo primera porque nosotros somos las primeras personas de confianza, si se quiere, con las cuales se encuentran esas personas al llegar a su destino, que es territorio europeo, aunque estemos en África. Nosotros hacemos un protocolo sociosanitario para poder comprender de manera básica las necesidades de esa persona, primero las sanitarias, luego las humanas, si se quiere llamar así, o mejor dicho, las sociales. Entregamos un kit de ropa en donde tienen una camiseta, un chándal, un pantalón, una sudadera, ropa interior, calzado, todo nuevo, por supuesto, y una manta, un kit de higiene y un kit de alimentación que se entrega a cada persona para poder satisfacer esas necesidades básicas. En algunas circunstancias esas personas vienen con principios de hipotermia, con cortes, contusiones, heridas que sufren en parte de su travesía hasta llegar a Ceuta. Y atendemos personas de los orígenes más diversos, desde países subsaharianos hasta personas magrebíes que últimamente son las que mayormente están acudiendo a Ceuta, tanto argelinos como marroquíes. Nosotros hacemos exactamente el mismo protocolo y hacemos la misma atención para todas esas personas, independientemente de su procedencia, condición racial, sexual y como decía, independientemente del estatus administrativo que presenten a priori, digamos. Ese es nuestro trabajo primario y primero, pero luego hay una continuación también de esa atención a esas personas y ahí es en donde empieza la fase de acogida, la primera fase de acogida en el Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes, que también es un fenómeno de nuestra ciudad y de la hermana ciudad de Melilla, únicamente, ¿no? Porque no existe otro en España, en donde en nuestro Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes también contamos con compañeras y compañeros de Cruz Roja que ofrecen también atención a esas personas desde diferentes ámbitos. Hay asesoría legal, hay prestación de servicios de salud básica, hay atención psicológica, se ofrecen cursos de español abogando y orientados a la inclusión social plena de esas personas en este país. Hay también compañeras y compañeros que realizan actividades de ocio y tiempo libre para también de alguna manera paliar problemas psicológicos que pueden tener estas personas por tener mucho tiempo en la ciudad o por encontrarse con expectativas truncadas con respecto a las que tenían antes de llegar a este país, sea por desinformación, por falta de redes sociales, económicas y familiares aquí. Entonces nuestro trabajo se da desde el primer momento en que pisan territorio español en África o que llegan a aguas españolas, y hacemos ese acompañamiento hasta que esa persona, dependiendo de su estatus administrativo, ahora sí, sea acompañada a la península, o sea, territorio ya europeo geográficamente hablando. Entonces estamos en esa fase cero, si se quiere, de atención a esas personas y en esa primera fase de acogida. Como decía, esto es un trabajo diario que realizamos. Nosotros atendemos lo que se conoce como el cuentagota, porque atendemos realmente a diario a 1, 2, 3, 4, 15, 20, 30 personas, dependiendo del modo en que haya llegado aquí.
Pero eso, realizamos incluso más de una intervención a diario, dependiendo el día y las condiciones climáticas, que a veces también favorecen a ese paso, digamos, por el estrecho. Este trabajo, como digo, sería imposible sin el acompañamiento y la presencia de nuestro personal voluntario. Sin los voluntarios y las voluntarias esto sería inabarcable. Y creo que hay que recalcar también, porque hablábamos también un poco de crisis también de valores, que creo que vamos a entrar un poco más en ese tema luego, que nosotros desde nuestro equipo de respuesta inmediata de emergencia de ayuda humanitaria inmigrante puedo decir que esa crisis de valores no la tenemos aquí por suerte, que hay un montón de personas que están dispuestas a ayudar a otras que no conocen a diario y a cualquier hora. Incluso aquí en el público hay compañeras y compañeros de ese equipo que se levantan a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, para ir a atender a esas personas que lo necesitan. Independientemente de las políticas y gestión de los flujos migratorios de los países estados de la Unión Europea o no. Y yo creo que habiendo hecho esta introducción a ese proceso de acogida, creo que puedo dar paso a la compañera. Pues, muchas gracias, Ian. Damos paso a Marina Pérez, es coordinadora de la delegación en Ceuta de la Federación Andalucía Acoge, y el tema que va a abordar en este caso va a ser la protección internacional, y hablaba Ana María del macro y del micro, en este caso, de las singularidades que se dan en Ceuta. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias por invitarnos. Digamos, nosotros atendemos a la siguiente fase, que es lo que hacen ellos. Nosotros trabajamos la protección internacional con jóvenes en el CETI a través de una de nuestras líneas es la información y el asesoramiento de los recursos de la ciudad de acogida, y otra los talleres formativos y el ocio. Pues un poco también para fomentar esa integración el tiempo que ellos y ellas estén aquí. También hemos trabajado con solicitantes de protección internacional con su tarjeta roja, y el resultado de nuestro trabajo nos hemos dado cuenta de que aquí la tarjeta roja que se expide es diferente a la que se expide en la península. Entonces, nuestro equipo jurídico, una parte de nuestro trabajo también, tenemos una chica que es abogada, y entonces entendemos que no hay ningún criterio para la expedición de esa tarjeta roja, porque la tarjeta roja que expiden en la península pone no es válido para el cruce de frontera. La tarjeta roja que expiden aquí pone no es válido para el cruce de frontera, solo es válido en Ceuta, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos encontramos con, como ha dicho Nahuel, población marroquí y argelina que solicita asilo, que no tiene autorización para cruzar a la península. Y también muchas personas subsaharianas que piden protección internacional, pues se encuentran atrapadas aquí. Entonces, yo creo que también, aprovechando el público que tenemos, de eso mi compañera Nisri y Ana también nos puede dar ese punto de vista, ¿no? Y apoyar eso. Además, porque todos los días suelen preguntar, acabo de comentar antes que, por ejemplo, tenemos chicos simplemente de ir a apuntar a la Federación de Fútbol y no pueden. Tienen que apuntarse a otro tipo de partidos de fútbol, pero la Federación no es tan simple como es llevar un gimnasio. No, nosotros también, de acompañamientos que hemos hecho, que nos cuesta el doble de trabajo, porque vamos a las administraciones y las administraciones no conocen el documento, y ese documento tiene la misma validez que tiene un NIE, y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones, y de eso también pues es un problema, porque cualquier persona que lleve aquí un año, que se quiere inscribir a cualquier sitio, a la Casa de la Juventud, a cualquier... No es que no quieran, es que no conocen ese documento. Entonces yo creo que, estando en la ciudad en la que estamos, con la cantidad de personas a la que atendemos, que son solicitantes de protección internacional,
pues por ese lado nos tenemos que poner las pilas un poco y implicarnos todos. No es falta de valores, muchas veces es falta de información. Pues si os parece vamos a entrar en la mesa redonda. Vamos a debatir sobre dos asuntos. Por un lado, pues vamos a plantear la pregunta, lo han comentado ellos, si la situación que actualmente se vive en torno al fenómeno de la inmigración es una crisis o realmente se trata de una falta de valores, y posteriormente vamos a abordar también las posibles soluciones. Primer tema, crisis o falta de valores. Ana María. Pues hablando del ámbito de la Unión Europea y desde luego de las autoridades, no de los ciudadanos y ciudadanas, pues una crisis de valores, una crisis de valores política, en el sentido de que es de los políticos. Cuando estaba hablando hoy de los CETIs, en aquel momento yo formaba parte de la comisión ejecutiva del Inserso, que entonces era el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Luego, cuando quitaron migraciones, fue muy fácil porque la M pasó a ser de mayores, ¿no? Le sirvió el mismo título, pero bueno. Y era con un gobierno del Partido Popular, pero la gente que había, tanto no solamente en el Inserso, sino quien en aquellos momentos llevaba el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, en atención a lo que estaba sucediendo en Ceuta y Melilla, se decide en las dos ciudades autónomas poner los CETIs, ¿no? Y no lo recuerdo como algo conflictivo de ningún modo. O sea, quiero decir, no lo recuerdo como algo políticamente conflictivo. Luego sí hubo otra cosa políticamente conflictiva, que fue por lo que dimitió el entonces ministro, ¿no? También relacionada con las migraciones, ¿no? Pero digo esto por la comparación con lo que está sucediendo ahora en el ámbito de la Unión Europea. Claro, cuando hablábamos de crisis de valores, sobre todo era para confrontar ese discurso, y no lo digo solo por UGT, no era un discurso, nosotros no inventamos nada, éramos muchos diciendo lo mismo. O sea, esto no es una crisis de refugiados, que es que parece que les están echando ustedes la culpa de todo lo que está pasando. Es una crisis de sus valores, de los de ustedes, de todas las autoridades europeas y las autoridades de los Estados miembros. No es el problema la inmigración, el problema lo tenemos dentro de la propia Unión Europea, de cómo hemos constituido, de cuáles son los principios que hemos abandonado o aquellos donde nunca hemos llegado, los que nunca hemos llegado a tener. O sea, la Unión Europea que creíamos que era una unión en lo económico, una unión en lo comercial, pero debía ser una unión también en lo social, nunca ha llegado a ser una unión en lo social. Y hemos querido salvar lo otro y hemos puesto como excusa la inmigración. Y vuelvo a repetir, no solamente la inmigración de los refugiados, sino hemos metido todo en el mismo paquete para que al final sea nosotros frente a vosotros.